Bienvenidos nuevamente a su canal Endocrinología Diabetes. En esta ocasión, como todos los miércoles, hablaremos de algunos aspectos relacionados a los temas que interesan a los pacientes. De hecho, los miércoles abrimos el canal para que los pacientes resuelvan sus dudas, hagan sus preguntas y haremos algunos comentarios de interés general para los pacientes. En esta ocasión hemos seleccionado algunas preguntas que nuestros educadores hacen a los pacientes como lo que nosotros llamamos pregunta detonadora, que es una pregunta que persigue que los pacientes expresen dudas acerca de esta primera pregunta detonadora. Muy bien, así que empezaremos con las preguntas y finalmente haré comentarios de dos artículos muy interesantes para que los pacientes también vayan teniendo cierta información sobre estudios que se realizan sobre diabetes y que finalmente al cabo del tiempo llegan a comprobarse ciertas ideas que se analizan en los estudios de investigación o bien se descartan como posibilidades. Así que vamos a hacer uh, una introducción a las preguntas que vamos a ver. Miren, cuando ya hablamos anteriormente del diagnóstico de la diabetes y después de también de cómo se puede revertir la diabetes, pero en esta ocasión hablaremos de las personas que ya tienen diabetes. Así que los educadores le preguntan a la persona, ¿alguna vez ha tenido hiperglucemia? Entonces, muchas de las personas que tienen diabetes, pues desconocen este tipo de términos porque ellos dicen, pues se me subió el azúcar o algunas otras palabras. Pero cuando uno les pregunta, ¿alguna vez ha presentado hiperglucemia? Ya se está refiriendo a los términos, digamos, concretos y correctos de la elevación del azúcar. Bueno, entonces, ya los pacientes, en este caso en especial es el que vamos a comentar, le preguntan eso, ¿alguna vez ha presentado hiperglucemia? Y el paciente contesta, ¿qué es hiperglucemia? Y entonces ya dice, tal vez ese término no lo había escuchado, pero ya el educador le contesta, o la educadora le contesta, la hiperglucemia es la presencia de niveles altos de azúcar o glucosa en la sangre. Por eso, hiper alto, glucosa, azúcar, elevación del azúcar en la sangre, hiperglucemia. Bueno, acuérdense que este es ahorita es un tema, pues para los pacientes. Algunos de ellos no tendrán este conocimiento y lo repasamos para que ellos se adentren al conocimiento de la diabetes. Si para algunos es muy básico, pues puede ser que sea un repaso nada más para ellos, pero para otras personas puede ser que inicien con esta enfermedad y que deben de saber términos que les van a ser muy familiares. Después el paciente ya con la pregunta que se le realizó hace otra pregunta y dice, ¿cómo puedo darme cuenta que mis niveles de azúcar son altos? Ya la educadora le contesta, una manera de darnos cuenta es llevando un monitoreo de la glucosa con ayuda de un glucómetro, ya que no nos damos cuenta de que la glucosa está elevada porque en estos casos la mayoría de las veces no causa ningún síntoma. Y efectivamente, miren, la hiperglucemia o elevación del azúcar eh, es muy variable, pero generalmente empieza a dar síntomas por arriba de 180 cuando las personas empiezan a orinar más, al mismo tiempo que orinan, pues se deshidratan y les da más sed, ya no aprovechan bien el azúcar que se comen porque la están tirando y entonces les da más hambre. Y entonces mucha hambre, mucha sed y muchas ganas de orinar constituyen los síntomas que muchas veces no se presentan por debajo de 180. Sin embargo, las personas están descontroladas desde, desde más de 100 o 120, que es el grado de control, digamos, permitido,
hasta 170, por ahí, 180, pues no se dan cuenta porque no causa muchos síntomas. Así que es una buena respuesta. ¿Cómo se pueden dar cuenta de que los niveles están altos? Pues bueno, checarse con un glucómetro, que es un equipo, un aparato, un dispositivo que puede checar el azúcar en esa forma inmediata que tarda entre 5 segundos, ¿verdad? Para darles un resultado. O bien hay equipos que hablaremos también de esos equipos especiales que monitorean todo el día la glucosa y que están permanentemente fijos con un dispositivo que va insertado en alguna parte de su cuerpo, generalmente a un lado del brazo, y que está monitoreando constantemente los niveles de glucosa y ese con un equipo que detecta cuántos son los niveles, se acerca y pueden saberlo inmediatamente. Bueno, hablaremos de los dispositivos en otra clase que se llama monitoreo. En este caso que estamos comentando las preguntas de los pacientes, pues le contestan que la forma de darse cuenta de que está elevado, pues es usar un glucómetro. Y ya dijimos los motivos, porque no se manifiesta generalmente con síntomas, sino hasta que ya está muy alta y cuando está muy alta, bueno, pues ya también saber los niveles exactos, porque puede tener síntomas y estar en 250 o en 300 o puede estar en 200, así que es diferente el grado también de descontrol. Entonces, hay personas que, como los pacientes que usan insulina, que cuando ya empiezan a tener grados de descontrol de la glucosa, también empiezan a formar otras sustancias y la elevación de la glucosa les hace una complicación grave que se llama cetoacidosis, que también hablaremos en algún momento de esa cetoacidosis, que es una complicación grave o bien en los pacientes que usan insulina o bien una complicación también de la elevación del azúcar en los pacientes que no usan insulina es un estado que se llama hiperosmolar, que es una deshidratación grave con elevación muy alta de los niveles de glucosa, como sería niveles de 600, 700, hasta 800, ¿verdad? Que son muy altos, pero con gran deshidratación. O bien los niveles que no son muy altos, 200 o 300, pero con cetonas en la orina que causan lo que se llama cetoacidosis en pacientes que usan insulina. Bueno, son dos tipos diferentes de complicación de la elevación del azúcar, pero eso es lo que se le trata de explicar al paciente, que no es necesario que llegue a esos niveles siempre y cuando se monitorea con un glucómetro. Eso es la prevención, ¿no? Y luego dice aquí, ¿qué debo de sentir si mi glucosa está muy alta? Bueno, sí tiene que estar al pendiente de los signos y síntomas, ¿verdad? Como ya lo explicamos, los signos y síntomas de la hiperglucemia, ¿verdad? Pues pueden ser deshidratación, mucha hambre, mucha sed, ganas de orinar, también a largo plazo pérdida de peso, ¿verdad? Generalmente eso. Y ya cuando son muy, muy altas, pues pueden tener somnolencia, obnubilación y pueden tener inclusive hasta coma, ¿verdad? O bien, si es de los pacientes que usan insulina, pueden tener respiración agitada, que se llama acidótica, o bien pueden tener dolores como abdominales, náusea, vómito o algunas otras manifestaciones de gravedad. Así que no es necesario llegar a eso, así que ¿cuál es la mejor forma de saber si tiene hiperglucemia? Monitorearse con un glucómetro. Así que esas son las preguntas que nos hacen acerca de la hiperglucemia. Ahora aquí haré lectura de dos preguntas, o son tres preguntas que también nos hacen los pacientes, pero esto es respecto a la hipoglucemia, que esa es el contrario, es cuando se le baja de más. Y cuando se le baja de más, los educadores, la educadora aquí le presenta, le dice una pregunta detonadora que es la que hace que los pacientes pregunten sus dudas. Dice, ¿alguna vez ha presentado hipoglucemia? Entonces el paciente pregunta, ¿qué es hipoglucemia? La hipoglucemia, ya le contesta, es la presencia de niveles bajos de glucosa, lo cual puede provocar síntomas y complicaciones severas. Dice, ¿y cómo puedo darme cuenta de que mis niveles son bajos? Lo mismo que preguntaba acá, ¿y cómo le hago si son altos? Bueno, pues
de la misma manera, llevando un monitoreo de la glucosa con ayuda de un glucómetro. Y con esto puede ver si sus cifras son debajo de 70, que sería el parámetro de la glucosa baja. Pero es importante decirles que muchas de las personas tienen síntomas de hipoglucemia aún antes de esos niveles de 70. Así que hay que estar muy pendientes de esas hipoglucemias relativas, en donde los niveles son bajos, no tanto, pero que sí sienten ellos los síntomas de la hipoglucemia, ¿verdad? Así que es importante que conozcan los síntomas también. Estos son diferentes, aunque son diferentes en cada persona y no todos se presentan todos. Es bueno que sepan que síntomas como ansiedad, sudoración, escalofrío, mareo, hambre, taquicardia, que son los latidos rápidos del corazón, dolor de cabeza, debilidad, irritabilidad cuando están muy enojados, como cuando no han comido, así que quieren ya rápido comer algo porque está con cifras de glucosa baja, nerviosismo, temblor, ¿verdad? Todo esto, a veces hasta inconsciencia y a veces también hasta coma. Bueno, todo esto es necesario que no lleguen a todo eso, simplemente síntomas leves, que son sudoración, temblor, hambre, y que se checan con el glucómetro y dicen, sí, trae niveles bajos o relativamente bajos, así que esto es una hipoglucemia que se revierte, desde luego, consumiendo algo que contenga glucosa para poder resolver revertir esos niveles bajos, ¿no? Ya habrá muchas técnicas para revertirla, pero bueno, aquí les comento algunos, como consumir de 15 a 20 gramos de hidratos de carbono, que es el azúcar simple nosotros le llamamos así, pero es el azúcar. Hay tabletas de glucosa, o hay también pueden comer frutas, cucharadas de pasas, tazas de refresco de jugo, cucharadas de azúcar, miel, jarabe de maíz. Bueno, hay de muchas formas de revertirlo, pero siempre acompañados del consejo de su médico o de su educador en diabetes. Ya les digo que en este programa no es para darles tratamientos, es nada más para darles educación. Esta educación depende de que estén ustedes en comunicación muy estrecha con su educador en diabetes, su educadora en diabetes, o su médico o su médica, sus apoyos de enfermería o alguna persona que los apoye en su tratamiento para que estén de acuerdo qué es lo que van a hacer para monitorear sus niveles, que no estén tan altos, que no estén tan bajos, cómo reconocerlos con los síntomas que platicamos, tanto de hiperglucemia como de hipoglucemia, y qué van a hacer en el momento dado de resolver las alzas o bajas, muy de acuerdo con sus médicos tratantes, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que hasta ahorita vamos a comentar de las preguntas. Son preguntas que hacen los pacientes y que se les contestan por medio de nuestros educadores en diabetes, ¿no? Así que esto lo vamos a dejar hasta ahí con las preguntas de los pacientes y para ellos mismos, porque este día de los miércoles es un día que se abre para que los pacientes tanto puedan tener acceso a preguntarnos sus dudas, o bien también que junto con la lectura que damos de otras preguntas que han hecho pacientes, tengan ellos este conocimiento de qué es lo que respondemos en ese tipo de preguntas. Por último, quisiera comentarles aquí solamente dos artículos muy interesantes. Uno se publicó recientemente en la revista del Journal of General Internal Medicine, que nos habla de que los pacientes con diabetes necesitan más asesoramiento sobre sus niveles bajos de azúcar en la sangre, ¿verdad? Y habla sobre todo de que los médicos debemos de tener un mejor trabajo para analizar los niveles bajos de glucosa o de azúcar en la sangre en los pacientes que toman medicamentos, porque hay pacientes que tienen alto riesgo para hacer eso. También hay medicamentos que tienen alto potencial de realizarlo, como la insulina, por ejemplo. Entonces es necesario
que estos niveles que son bajos, que son un efecto secundario del tratamiento a veces es por falta de alimentación, a veces por exceso de ejercicio. Bueno, pues que todos ellos, estos episodios de hipoglucemia pueden provocar caídas, idas a emergencia, aumentar el riesgo de un accidente, también complicaciones cerebrovasculares. Bueno, pueden causar muchas alteraciones, pero es necesario que los pacientes tengan un tratamiento seguro y que el médico que los está tratando tenga comunicación de qué tanto riesgo tienen las personas de hacer hipoglucemia para que junto con su médico detecten estas situaciones lo antes posible y puedan tener, bueno, pues en este artículo que los investigadores reportan, eh, el 12% de los pacientes que participaron habían tenido una hipoglucemia grave en un año anterior. Así que no es eh, de poca importancia el porcentaje de pacientes que sufren hipoglucemias graves y es necesario que los pacientes que toman pastillas o que se inyectan insulina puedan tener el consejo de sus médicos para ver qué es lo que van a hacer y si están reportando hipoglucemias continuas, también eso es importante para modificar el tratamiento, porque las hipoglucemias, claro que son más frecuentes en los pacientes que están mejor controlados, porque si usted le pregunta a alguien que nunca está bajo control, que siempre está elevado de la glucosa, le va a decir que nunca ha sentido eso, pero sí, la verdad es que son síntomas que los pacientes se refieren cuando están mejor controlados, así que es bueno que su médico los tenga muy bien controlados, pero que estén en comunicación constante con ellos para saber qué es lo que van a hacer en caso de presentar hipoglucemias recurrentes o alto riesgo de hipoglucemias graves. Muy bien, pues este artículo que les dejo, que está en la bibliografía que ustedes van a encontrar en nuestro canal, debemos de tenerlo como una tarea para trabajarla juntos, médicos y pacientes, reportarle. Por eso era importante empezar con tener un glucómetro, es importante, para que tengan ustedes cómo reportar las bajas de azúcar a sus médicos. También las alzas, ¿no? Pero en este caso del artículo que estamos comentando, es las bajas de azúcar. Bien, y por último, un artículo muy interesante también que no, no es todavía una realidad ni tampoco una evidencia fuerte porque es muy novedoso, pero fíjense que este reporte de Lancet, de la revista Lancet Diabetes Endocrinología, es un reporte del tratamiento con testosterona para prevenir o revertir la diabetes en hombres, inscritos en un programa que hicieron cambios en el estilo de vida. Ellos han sido controlados por 2 años y los hombres que tenían sobrepeso y obesidad, bueno, generalmente tienen más altos niveles de glucosa y concentraciones más bajas de testosterona. Eso ya se sabe que lo ocasiona el sobrepeso, la obesidad, ¿verdad? Entonces el objetivo de este estudio de los investigadores fue determinar si el tratamiento con testosterona prevenía la progresión o revertía la diabetes tipo 2 temprana, más allá de los efectos del programa del estilo de vida basado en lo que hacían ahí en la comunidad, ¿no? Así que si además de que hicieran dieta, ejercicio y bajaran de peso, si aparte darles un sustituto de testosterona, dado que la obesidad era una causa de concentraciones séricas más bajas de esta hormona, les permitía disminuir la, la progresión o revertir la diabetes temprana, ¿verdad? Bueno, pues se hizo un seguimiento de estos pacientes y bueno, aunque les digo que todavía no es una conclusión muy,
muy evidente, ¿verdad? Todavía faltan muchos estudios por realizar, pues resulta interesante este, este monitoreo que al parecer mejora los resultados de la glucosa con esta sustitución. Sin querer decir, desde luego, que esto es un tratamiento para la diabetes temprana, ni mucho menos. Simplemente que vean que se hacen estudios para intervenir, desde luego, dieta, ejercicio, baja de peso, pero que se hacen esfuerzos por buscar alternativas que puedan revertir o mejorar estos niveles de manera muy temprana. Y este estudio está registrado en los ensayos clínicos de Australia y Nueva Zelanda y pronto tendremos más reportes para ver si los resultados o los análisis de esta, de este estudio resultan ser halagadores o simplemente son intentos que se hacen por los investigadores para seguir tratando a la diabetes desde sus inicios, ¿verdad? Así que esto solamente como novedad, no es nada una recomendación ni una evidencia científica fuerte, clara, contundente, ¿eh? Nada más son comentarios de situaciones o estudios novedosos. Pues hasta aquí para los pacientes que nos sintonizan y que se inscriben en nuestro canal, les vamos a dejar hasta aquí estos preguntas, comentarios. Suscríbanse y envíen sus preguntas. Yo me despido por este día. Soy el doctor Miguel Ángel Mendoza Romo de Endocrinología Diabetes y nos vemos el sábado con los comentarios para los pacientes.